Auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchísimas gracias a las marcas que nos auspician y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos desde su casa. También se encuentra en la suya la asambleísta Marcela Holguín. Marcela, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir este espacio contigo y con todos quienes nos ven y nos escuchan. Yo desde ya te hago una invitación para que tengamos una segunda charla. Espero que te guste esta primera, para que vengas a nuestra casa cuando ya pase lo de la pandemia, porque la idea del programa es que vengan un ratito al set y aquí los hacemos pasar en casa. Pero bueno, espero que en todo caso disfrutemos la charla y que Prometido. los amigos que nos ayuden. Prometido. Estaré nuevamente en tu programa. Marcela, vamos a hablar mucho de la asamblea porque a mí me interesa muchísimo la política. Sé que también a la gente que nos mira, tanto como ciudadanos, y también yo tengo ese interés ahí de capaz un día hago el mismo salto que tú hiciste, pero quiero preguntarte primero por estos inicios de esta profesión en la que compartimos. Tú fuiste comunicadora por más de 20 años, dices que actualmente te has retirado. Bueno, yo no creo que uno se puede retirar nunca de algo que ya le metió la pasión, y quiero precisamente que me hables de cómo nació esa pasión y cómo pasas de Ambato, de la ciudad en la que naciste, a la pantalla nacional. Bueno, te tengo que decir algo que es súper objetivo y además real. Yo nací con esa pasión. Yo siempre supe que quería ser periodista. Desde chiquitita, el juego más importante para mí era coger un cepillo de pelo de esos redondos, de los que te alisas, y ese era mi micrófono, me ponía al frente de la televisión. Recuerdo que mis papás tenían mucho las revistas Selecciones. Y yo cogía, de pronto tú eres muy jovencito y ni siquiera sabes de lo que te No, estoy yo cacho diciendo. lo que me hablas, las elecciones del Reader Sí, Digest. ok, entonces, y yo cogía porque había artículos científicos y de esa índole, y yo cogía y leía los artículos y hacía preguntas y demás. Entonces, la verdad es de esa. Yo no es que fui alimentando esta pasión, sino que nací con ella. Y cuando ya estaba en sexto curso, yo sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Yo recuerdo que en esa época estaba mucho de moda el hecho de que los chicos salgan y se vayan un año de intercambio a aprender inglés en otro país. Y mis papás me dieron a mí esa oportunidad y me dijeron que si es que quería hacer eso, y yo les dije que no quería perder tiempo y que quería de una venirme acá a Quito a estudiar comunicación social. Así que a los 17 años me gradué y di ese gran salto a la capital de los ecuatorianos, y desde ahí me he quedado aquí. Bueno, salvo un periodo de tiempo que viví en el exterior, pero desde ahí ya me he radicado en Quito. Bueno, estudiaste en la Central, también estudiaste luego otros cursos, tuviste experiencias por afuera, pero ¿cómo entras primero a Ecuavisa, luego a Teleamazonas y a tener tu propio programa? Se fue dando todo un poco rápido, ¿no? Sí, bueno, te digo que para mí es lindísimo haber podido tener la experiencia de la Central. Yo soy orgullosamente una estudiante de la Central formada en la Facultad de Comunicación Social, en donde yo creo que no aprendí únicamente del tema periodístico, además que tuve maestros impresionantes que los recuerdo todavía con mucho cariño, y con muchos de ellos incluso hasta ahora mantengo algún tipo de relación muy lejana, pero nos escribimos y demás. Nelson Reascos, Marco Antonio Rodríguez, Enrique Ayala Mora, Pilar Núñez, que falleció. Bueno, realmente muchísimos de quienes aprendí, verdad, muchísimo en el tema del periodismo. Pero también la Central es una escuela de vida, y también aprendí eso, que me parece que fue muy importante, porque claro, siempre salir de una ciudad más chiquita, venir a una más grande. Yo tenía 17 años, no conocía a nadie, no tengo familiares aquí en Quito. Entonces sí fue una experiencia, digamos que interesante, que me ayudó no solamente a crecer y a formarme académicamente, sino también como persona y como ser humano. Entonces yo rescato muchísimo el que la vida me haya dado la oportunidad de estar y de estudiar en la Universidad Central. El lado político también ya entró ahí en la Central, ya tenías también esa faceta de estar ahí en las presidencias universitarias, en las busas.
La verdad es que no, o sea, nunca estuve en las presidencias universitarias. Debo decir que un par de ocasiones sí me metí ahí en los plantones que se hacían, estuve ahí viendo un poco cómo se sentía esa otra parte, pero digamos que el lado político también siempre tuve algún tipo de inclinación sobre el tema político. A mí me parecía lindísimo, por ejemplo, sentarme a ver un programa de política, un programa de entrevistas. Me gustaba mucho, desde siempre. Entonces creo que eso siempre estuvo ahí. Y luego, cuando ya empiezo yo los últimos años de la universidad, empiezo también a buscar algún sitio en donde poder hacer prácticas. Y bueno, es así como me voy primero a Teleamazonas, y es chistoso porque cuando yo voy allá, yo estaba trabajando un poco para ayudarme en los gastos, ¿no? Y ayudarles a mis papás en los gastos. Yo trabajaba en el club de fotografía de la Alianza Francesa, porque la fotografía también es algo que me apasiona, que lo he dejado, pero es algo que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, trabajaba en el club de fotografía y un día aparece ese chance tan añorado de tener a un contacto adentro de Teleamazonas para tener la oportunidad de ir, hablar, conversar y ver qué onda, pues, o sea, si es que podía o no ir a Teleamazonas a hacer prácticas. Y resulta que, bueno, pues tengo esa oportunidad, me voy un día a una entrevista, me entrevista quien en ese entonces era el director de los noticieros, y bueno, un poco me explica y me dice, bueno, Marcela, las prácticas son así, así de cocinado, tú puedes venir ¿desde cuándo? Entonces yo le digo, desde mañana. Entonces me dice, pero tú no estás trabajando. Sí. ¿Y en qué horario vas a venir? Le dije, no sé, ¿desde qué hora puedes estar aquí? Me dice, si tú quieres, puedes estar aquí desde las 8 hasta las 8 de la noche. Entonces yo le digo, bueno, ok, entonces yo desde mañana vengo de 8 a 8. Y este señor me pregunta y me dice, pero ¿y no trabajabas? Pues digo, sí, pero voy a dejar de trabajar para venir a hacer prácticas. Entonces el señor me dice, ¿y qué pasa si es que no te gusta? Vas a perder un trabajo. O sea, yo creo que deberías, él muy buena onda, tratando también un poco de aconsejarme y demás, me dice, o sea, yo creo que deberías venir de a poco, a ver si es que te gusta, porque no sabes. O sea, una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que realmente es. Y yo, claro, súper segura, le digo, no, es que yo sé, yo estoy segura de que esto a mí me gusta, yo estoy segura de que esto es lo que quiero hacer. Entonces, desde mañana vengo de 8 a 8 y estoy aquí y voy a renunciar al trabajo. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Así que bueno, empecé a hacer prácticas, fue una escuela muy importante. Tuve a grandes compañeros que me enseñaron muchísimo, además absolutamente desprendidos, profesionales que ya estaban bastante tiempo en la televisión, otros que estaban poco tiempo, pero que han despuntado muchísimo, como el caso, por ejemplo, de mi buen amigo Milton Pérez y demás. Entonces, bueno, me quedé ahí un tiempo haciendo esas prácticas. Y un día, una de las chicas que hacía prácticas conmigo me comenta y me dice, mira Marcela, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que en Ecuavisa están receptando carpetas para personas que quieran hacer prácticas. Entonces me dice, ¿por qué no vamos a dejar una? Y yo le digo, sí, bueno, quizá no estaba como muy convencida porque en ese entonces Teleamazonas iba ya a sacar un programa, el primero que había y que iba a ser, digamos que de Teleamazonas, el primero en la televisión nacional, que iba a ser un programa de la comunidad. Y a mí me habían dicho que ya en ese programa de la comunidad yo iba a trabajar como reportera. Entonces yo ya tenía un trabajo asegurado. Y le digo a esta chica, amiga mía, le digo, no, ¿sabes qué? ¿Qué me voy a ir a dejar si yo ya tengo trabajo aquí? Si es lo que quiero hacer, es lo que he estado esperando. Y bueno, total que me convence, nos vamos a dejar la carpeta. Y no sé por qué esas cosas de la vida, plin, me llaman de Coavisa a decirme, hola, ¿sabes qué? Queremos entrevistarte. Bueno, me fui a la entrevista y en esa entrevista, bueno, me preguntan que si es que quería hacer prácticas, que ni sé qué, bueno, les comento cuál era mi situación y demás. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, pasa no sé cuánto tiempo, ya no me acuerdo, pero seguramente sería poco. Pasa algún tiempo y me llaman de Coavisa y me dicen, ¿sabes qué? Te hemos seleccionado. Tú puedes venir a hacer prácticas por un mes. Y claro, yo me pongo en un dilema terrible porque decía, ¿y ahora qué hago? Dios mío, o sea, Ecuavisa realmente era una escuela de periodismo en ese momento. Había periodistas súper
bueno, también, pero había periodistas súper famosos como, por ejemplo, Dagmar Till, yo no sé si te acuerdas, pero Dagmar era una periodista de muchísimo tiempo y otros más que realmente eran muy connotados y destacados. Y todo el mundo, siempre en el ámbito del periodismo, era esa ilusión de poder entrar a esa, digamos que escuela de formación que se convertía y que era en ese entonces de Coavisa. Pero claro, yo tenía un dilema porque era hacer prácticas un mes en Ecoavisa o quedarme con un trabajo en Teleamazonas. Bueno, resulta que terminé escogiendo lo primero y me fui a Ecoavisa a hacer prácticas un mes, sin saber qué era lo que me iba a pasar después. Y resulta que, bueno, pues Dios es así y creo que esos son los planes que te tiene. Una vez que yo terminé de hacer las prácticas en Ecoavisa, justo una de las chicas que estaba ahí se iba, ella era Malena Merchán, una periodista, me parece que era chilena, se casaba, se iba a vivir en los Estados Unidos y había ese puesto que quedaba vacante. Y eso era lo que ellos estaban precisamente tratando de formar. Nunca me dijeron, yo no supe nada, pero fui y me aventuré a hacer esas prácticas de un mes sin saber después qué era lo que me deparaba el destino. Pero bueno, el destino fue que me quedé ahí y me quedé en Ecoavisa y empecé realmente mi carrera profesional y periodística en ese canal. ¿Y cómo luego vuelves al lindo canal? Porque yo me acuerdo que tenías tu propio segmento, incluso con Gigi Bayona. Así es. A ver, ¿cómo fue? Me fui de Ecoavista porque me casé y me fui a vivir en Toronto, Canadá. Estuve ahí viviendo casi que 5 años. Bueno, tuve una hija, estudié, hice prácticas en un canal de televisión, trabajé en una radio, trabajé en un periódico también en Toronto. Y una vez que ya termino de estudiar y todo, regreso. Y me acuerdo que uno de mis grandes maestros, que lamentablemente murió a consecuencia del COVID, fue una de las primeras bajas del COVID, Ángel Sánchez. Ángel, siempre mantuvimos ese contacto con Ángel cuando yo estaba en Toronto. Y Ángel, yo le comento que ya estaba por regresar al Ecuador y me dice, Marcela, tienes que regresar, aquí hay un puesto para ti en Ecuavisa, que ni sé qué. Cojo, regreso y regreso nuevamente a Ecoavisa. Me quedo ahí por un tiempo, se presenta la oportunidad de una beca que me dieron en la Universidad Andina, Simón Bolívar, para estudiar comunicación y realmente los horarios se me cruzaban muchísimo con el tema de mi trabajo, así que decido renunciar para estudiar y para tener una maestría. Y en ese entonces, de entre que estudiaba, estaba ya embarazada de mi segundo hijo y hacía todo lo demás, empecé a trabajar, digamos que freelance en Telesur. Después de eso, bueno, ya terminé mis estudios, alguien me llamó por Ecoavis para Teleamazonas, fui y empecé a trabajar en Teleamazonas y así es que regreso a Teleamazonas. Hago grandes amigas, entrañables, hermanas del alma, porque Gisela para mí es eso, es mi hermana, es mi hermana de corazón. Y empezamos pues a tener una relación cada vez más estrecha, más fructífera, más linda. Bueno, decidimos hacer ese programa juntas ahí, que se llamaba Otra Mirada, que fue hermoso porque fue vivir el periodismo desde otra faceta completamente distinta a lo que significa ser una reportera o una presentadora de noticias o una entrevistadora, y vivimos el periodismo desde adentro. Algo que las dos siempre habíamos anhelado, que hablábamos, conversábamos y decíamos, no, tenemos que hacer un programa juntas. Así que hicimos eso, fue lindo, creo que fue un éxito. Te digo que hasta ahora hay mucha gente que se acuerda de eso y nos pregunta cuando nos ve juntas en la calle o lo que sea, ¿cuándo van a hacer un programa juntas? Así que bueno, pues eso está ahí y fue una etapa lindísima, no solamente digamos que desde el punto de vista laboral, profesional, sino sobre todo desde el punto de vista humano. Yo encontré una hermana y creo que eso es lo que más rescato de todo esto. Desde tu faceta como comunicadora, tú tenías esta vinculación con la comunidad, con la sociedad, con esta idea del periodismo que busca contar esas historias capaz que se le están yendo tanto al gran lente de los medios como también al gran ojo del Estado, ¿no? ¿Y cómo pasa de que te llaman para que te vuelvas asambleísta? Porque así sucedió, ¿no? Te llamaron estando en otro medio de comunicación para que ceses el periodismo y te lances a la asamblea.
Sí, bueno, estaba en Gama TV, cumpliendo, digamos que otro de mis anhelos que siempre había sido ser entrevistadora política. Entonces, por eso te decía, a mí siempre la política me gustó y yo siempre quise hacer entrevistas políticas. Y cuando empiezo a hacer entrevistas políticas, en ese entonces trabajaba en Gama y también hacía entrevistas en FM Mundo, en un programa coincidencialmente que ahora lo tienes Gisela Bayona. Antes era ese programa mío. Eh, y claro, ya estuve muchísimo tiempo haciendo el tema de las entrevistas y empecé yo a preguntarme, como lo hacemos todos los seres humanos, bueno, ¿y de aquí qué más quiero? Porque realmente hasta donde me había impuesto metas era llegar a ser entrevistadora política. Y ya era entrevistadora política, considero que lo estaba haciendo medianamente bien, al menos de una forma absolutamente responsable, y ya lo hice durante, me parece que no sé, 2, 3 años, y empecé a preguntarme, bueno, ¿y de aquí qué más? ¿Qué quiero hacer? Y resulta que no tenía esa respuesta. No sabía de ahí qué más quería hacer en el ámbito, digamos que de la comunicación. Había tenido ya mi programa y estaba haciendo lo que quería hacer. Y creo que justo en ese momento, cuando me preguntaba cada vez con más fuerza e insistencia, ¿y de aquí a dónde voy? Es que surge justo en ese momento, porque es que los planes de Dios de verdad que son perfectos, en ese momento justo surge esa invitación que me hacen desde el lado político. Una persona a la que yo estaba entrevistando, cuando termina la entrevista, me dice, oiga, Marcela, necesito hacerle una pregunta. Yo, claro, sí, dígame. ¿Le gustaría a usted ser candidata a asambleísta? ¿Lo ha pensado en alguna vez? No, nunca, o sea, no, la verdad nunca, o sea, sí me gusta la política, pero no lo he pensado. Entonces me dice, bueno, ¿quiere pensarlo? Entonces yo le digo, sí, o sea, no hay problema, yo lo pienso. Entonces me dice, bueno, ¿sabe que hagamos una cosa? Invíteme. Era un tema de coyuntura, no me preguntes cuál, pero era algo súper coyuntural, noticioso en ese momento. Entonces, por eso le había invitado a este personaje. Entonces me dice, invítame el miércoles a la radio, hablamos de este tema y ahí me das tu punto de vista y al final me pregunta y me dice, bueno, ¿qué pensaste? ¿Qué decidiste? Y yo le digo, bueno, sí, me parece que sí me gustaría. Y él, realmente esa persona no podía creer. Le dice, ¿en serio me estás diciendo? Yo pensé que nos ibas a decir que no. Entonces, le digo, no, sí, está bien. Y claro, bueno, un poco ahí hablamos de las razones que te estoy comentando a ti y demás. Así que ese fue el gran salto que O di. sea, es como Digamos que que si te invitásemos a un segundo programa, tenemos también un programa de literatura, por ejemplo, tú me dijeses, oye, ¿quieres ser asambleísta en este programa? Y para el siguiente entrevista tú ya respondiste, me voy. O sea, ya lo tenías pensado dentro de tu corazón, digamos, aunque no en la cabeza. o sea, creo que te digo que lo tenía pensado en el sentido de que a mí siempre me interesó la política. Uno. Dos, porque evidentemente, y eso tengo que decirlo, yo creía en ese proyecto político. Porque de lo contrario, no es que cualquiera que viene y me invita a hacer política le digo que sí, pues, o sea, de verdad yo sentía que se estaba yendo por el camino correcto, sentía que ese era el rumbo que el Ecuador necesitaba, estaba absolutamente convencida de eso del proyecto político de la Revolución Ciudadana y es por esto que eso es lo que me motiva a decir que sí. Y O sea, tenías una no es conciencia de que, las tareas, o sea, tú sabías como cuál iba a ser tu trabajo y la carga de trabajo que ibas a tener una vez ganando el puesto. no, en realidad no, porque yo había sido también periodista y había cubierto también temas de la asamblea, pero claro, una cosa es cubrir temas de la asamblea y otra cosa es estar allá adentro. No sabía cuál iba a ser la carga laboral, sabía que era realmente una posición de mucha responsabilidad y de entrega y demás, pero de verdad que a mí nunca me ha dado miedo eso, es decir, cuando yo me entrego a algo y cuando hago algo, siempre lo hago dando lo mejor de mí, evidentemente con todos los errores que puedo cometer y demás, pero siempre tratando de hacerlo mejor. Entonces, claro, digamos que se juntó todo eso en un mismo momento. El hecho de que yo ya me empezaba a cuestionar cuál iba a ser el siguiente rol que iba a tener en el periodismo y no encontraba una respuesta, ya pasó muchísimo tiempo, años, en donde yo me hacía esa pregunta y no tenía, digamos que una respuesta para ese tema. El hecho de que yo veía los cambios que se estaban dando en el país, en el ámbito social, político, económico y demás,
porque a mí nadie me contó, pues yo fui periodista, yo hice las coberturas cuando salió Lucio Gutiérrez, cuando salió Abdalá Bucaram, cuando salió Yamil Mawad, y yo sabía cuál era la inestabilidad que había en el país, o sea, yo lo viví, yo lo transmití. Entonces empecé a ver que con este nuevo gobierno, en el gobierno de ese entonces, del presidente Correa, había cambios. Y había cambios que a mí me parecían importantes, había cambios que a mí me parecían sustanciales. Yo veía que en el tema este de la comunidad, que siempre tuve yo una relación cercana con el tema comunitario, de la gente, de los problemas sociales y demás, había un cambio, había un interés real de mejorar las cosas en el país. Entonces, por supuesto, yo creía en ese movimiento político, en esa forma de hacer político, y eso es lo que a mí me lleva a aceptar esta gran responsabilidad. Y una vez que yo ya, digamos que me convierto en candidata, yo me acuerdo que muchos colegas periodistas me decían, oye, qué loca, ¿y ahora qué vas a hacer? Me dice, ¿y si no ganas? Entonces yo decía, ya no, pues o sea, si no gano, no gano, pero si yo me metí es para ganar. Entonces le dije, yo voy a ganar. Y si no ganas, entonces le dije, bueno, pues del rato que no gane, ahí veremos qué hago. Porque yo sabía que, claro, ya con el periodismo no había marcha atrás. Cuando yo tomé la decisión de dar ese salto a la política, sabía que no podía regresar de nuevo al periodismo. Y eso yo estoy absolutamente consciente por una cuestión de ética. Entonces, estaba consciente de eso y esa era un poco la preocupación de mis colegas y mis amigos y me decían, pero ¿de ahí qué vas a hacer? Chuta, ¿y ahora? Entonces le dije, no, pues o sea, si yo me metí es para ganar. Y si no ganas, entonces bueno, y el rato que no gane, entonces ahí conversamos para ver qué hago, ¿ya? Entonces, bueno, y así pasó y gané y aquí estoy. Y ganó con bastante en la provincia de Pichincha, la asambleísta más votada. Y por ahora no tiene que pensar en qué será de su situación laboral hasta 2025, Marcela, por suerte. A mí hasta ahora no me ha pasado esto de que me deje de gustar el oficio que tengo de entrevistador. Entonces no he pensado todavía en la política, pero también tengo ese gusto. También desde pequeño sabía que quería entrevistar, tanto por esta misión bonita de estar en cámara, de transmitir, como por poder preguntarles a los políticos de esas cosas que a uno le rondan de qué pasaría si yo un día me lanzo asambleísta. Y por eso le quiero preguntar, ¿cuáles son las funciones de un asambleísta? ¿Qué hay que hacer? Para yo no, si es que algún día me lanzo, ya lanzarnos sabiendo cuál es del cargo, a qué te metes, cuáles son las Y me funciones, cuál parece es bien, el tiene, plan. tiene que ser así. Pero yo te digo una cosa, ojo, a mí no me dejó de gustar el periodismo sigue siendo mi pasión y yo siempre digo que yo soy periodista. No es que me dejó de gustar, es que empecé a preguntarme qué más iba a hacer de ahora en adelante. Pero de ahí a mí el periodismo es algo que lo debo en la sangre. Ah, no, esto es un buen anuncio para todos los que nos ven, porque si por algo en el 2025 no se dan las cosas electorales, seguro ya las llamadas de los medios no faltarán para otra nueva No, aventura. no, pero bueno, en el ámbito periodístico yo lo veo muy difícil. Hay facetas de la comunicación, no te digo que no, pero en el tema periodístico me parece que es un camino sin retorno, porque uno tiene que ser ético en la vida y si es que uno ya toma una decisión política, después es como difícil volver a hacer periodismo, aunque el periodismo realmente no es independencia más allá de lo que nos quieran hacer creer, porque todos somos seres humanos y todos tenemos nuestro corazoncito, pero lo que sí tiene que ser el periodismo es plural. Y cualquier persona puede ser plural, entonces no creo que haya problema por eso. Pero en todo caso, en un sentido ético, no creo que lo haría. No obstante, de aquello la comunicación es súper amplia. Y otro de los temas, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo es la comunicación política. Desde que estoy aquí, que son 4 años, voy por el quinto ahora que he sido reelecta, digamos que he incursionado mucho en el tema de la comunicación política y ese es un ámbito también muy, pero muy interesante O sea, en el que se asesorando a puede otros hacer, colegas asambleístas. sí, en el que se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Bueno, veamos qué pasa. Nada está dicho, yo de verdad es que soy de las que vive el momento, el día a día y sobre todo trato de disfrutar lo que tengo y de agradecer lo que tengo. Y creo que eso es Pero lo importante. cuéntanos ahora sí, Marcela, entonces, ¿qué se hace en la asamblea? Porque, por ejemplo, yo veía en su reporte de la página web que habla de 2019, 160 participaciones. Entonces, es decir, que de los 365 días del año, menos sábados, domingos, todavía nos faltan pendientes otros días más en los que, ¿qué hace un asambleísta cuando no está en la curul, cuando no se está sesionando? Bueno, primero hay que decirte dos cosas. De los asambleístas tenemos dos atribuciones que están consagradas en la Constitución: legislar y fiscalizar. Legislar, ¿qué significa hacer leyes? Entonces, ¿qué hacemos los asambleístas cuando no estamos en las comisiones o cuando no estamos en el Pleno Nacional? Trabajar precisamente en leyes.
Por decirte, te pongo un ejemplo, yo ayer presenté una ley a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Eso lo vine trabajando desde el inicio de mi gestión, que fue en mayo, el 14 de mayo. Empezamos ya a trabajar con mi equipo en la construcción de una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, porque sabíamos que ese era un tema que veíamos venir y que estaba ya, digamos que considerado dentro del ámbito de la Asamblea, del ámbito del Ejecutivo y demás. Entonces, esa es una de las funciones, Por hacer ejemplo, en ese leyes. ejemplo, Marcela, yo entiendo lo que usted me cuenta, una ley de comunicación, yo digo, en mi caso también hace mucho sentido, he estado aquí en esto un rato y si uno sigue mucho más tiempo en esto leyendo, conoceré de la comunicación, tendré un parecer de cómo podría arreglarse la ley, cómo podría ser mejor, pero supongo que también le falta la parte legal, lo que usted no ha estudiado a profundidad. ¿Cómo se asesora, cómo se forma ese equipo para poder hacer una ley? Bueno, yo tengo asesores, ¿no? Así como lo tienen en este caso las autoridades también. Un presidente tiene muchos asesores porque evidentemente ninguna persona tiene un vasto conocimiento en todos los aspectos de la vida. Entonces, para eso nosotros tenemos personas que nos asesoran y con las cuales trabajamos en este caso las leyes. Yo tengo en mi equipo de trabajo comunicadores, en mi equipo de trabajo a una asesora legal también y lo hacemos de esa manera. ¿Qué es lo más importante, Pedro, al momento de ejercer esta que es nuestra primera atribución, la de legislar? Primero, hacerlo con un enfoque absolutamente ciudadano. Y eso es en lo que yo al menos he tratado de enfocar. Y yo tengo un eslogan que lo utilizo, pero que intento hacerlo práctico todos los días de mi vida como asambleísta, y es el hecho de que nosotros debemos ciudadanizar la política. Y cuando yo he hablado de ciudadanizar la política, significa precisamente hacer que la ciudadanía sea parte de la política activa, y en este caso de la construcción de las leyes, que es lo que a mí me corresponde hacer en este momento. ¿Cómo hago esto? Por decirte algo, en el mismo ejemplo de la ley de comunicación. Nosotros sabemos ya qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos reformar, ¿no es cierto? En base a la ley que existe, en base a la propuesta presentada, en este caso por el presidente de la República y demás. Sabemos cuáles son los aspectos que a nosotros nos interesa reformar, pero lo que siempre tenemos que hacer es preguntarle a la gente qué es lo que también le interesa. Porque no es lo mismo hacer una ley entre cuatro paredes para que esa ley una vez que sea calificada, votada y aprobada, no pueda ser aplicada por la ciudadanía. Una ley para que sea aplicada por la ciudadanía necesita contener las inquietudes ciudadanas. Entonces yo necesito preguntarle a la gente y decirle, oiga, ¿sabe qué? Estoy haciendo una ley de comunicación. Entonces me voy y ¿a quién pregunto? A los trabajadores de la comunicación, a los medios públicos, privados, a los medios comunitarios, a los trabajadores que hacen comunicación digital, a los productores independientes, a la academia. Entonces les digo, bueno, ¿qué les hace falta? Entonces, ahí es que vamos formando precisamente esto y tejiendo esta propuesta de reforma en donde se incluye el punto de vista de las otras personas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si es que nosotros incluimos lo que a la gente le hace falta en la ley, esa ley, una vez que fue aprobada, va a poder ser aplicada, porque la gente va a tener en el papel eso. Va a tener y va a decir, bueno, ahora sí tengo la posibilidad, no sé, de tener más derechos en el caso de los trabajadores de la comunicación. Voy a tener la posibilidad de tener más derechos. Aquí está estipulado que el Estado tiene la obligación de precautelar las actividades de los periodistas. Entonces, es una forma distinta de hacer Y política. Marcela, Y una yo creo consulta que que me eso es viene, importante. ¿no le pasa que como periodista a veces uno tiene un acceso más amplio que el que luego puede tenerse al haber tomado una postura política? Porque si bien su puesto es el de asambleísta para toda una provincia, para todo un país, está por un partido, por una bandera, por una ideología. Y a veces eso no se complica. Como comunicador, por ejemplo, a mí me es fácil entrevistar a distintos asambleístas, candidatos por distintas facciones, pero quizás a usted le es complicado acceder a un público que es claramente de la facción opuesta a la suya. Bueno, es que yo te digo una cosa, yo soy legisladora de la Revolución Ciudadana, por supuesto que sí, pero una vez que nosotros estamos en la Asamblea, no legislamos para quienes nos eligieron, No, yo legislamos lo para entiendo, toda la pero gente. a la gente capaz no le es fácil aceptar eso. O sea, si bien es la asambleísta de la provincia de Pichincha, quizás para muchos cuando usted intenta hacer este acercamiento de cuéntenme sus problemáticas, no se las cuentan porque ellos esperan el asambleísta de otro color.
Podría ser posible. De hecho, probablemente eso debe haber pasado en más de una ocasión. Yo te digo, he tenido la satisfacción de trabajar leyes en conjunto con muchos sectores de la sociedad. En el periodo pasado, por ejemplo, yo trabajé reformas a la ley orgánica de discapacidades y lo hice con muchísimas personas diría, que pensaban absolutamente distinto a lo que yo pensaba en el ámbito político, porque es que yo creo que no hay que mezclar la política con la ideología, digamos, con el quehacer político diario, porque nosotros realmente tenemos la oportunidad de transformar la vida de la gente a través de la propuesta de leyes. Y en esa propuesta de leyes también tienen que estar incluidos los temas que a la ciudadanía le interesa. Entonces, te digo, yo he podido trabajar con personas que piensan completamente distinto a mí, pero hechos de una persona, yo no creo que eso tenga ideología. Entonces, me parece que eso ha sido enriquecedor en ese sentido. No te voy a negar, por supuesto que habrá personas, y de hecho sí me pasa el hecho de que hay muchas personas, incluso te digo hasta medios de comunicación, que por el hecho de yo ser correísta a mí no me invitan. Y ese es el principal pero que yo tengo. Pero ese es problema de ellos, no mío. Yo estoy para trabajar y estoy para hacer las cosas en función de las necesidades de la gente. Entonces, en lo que a mí corresponde, yo tengo la suficiente apertura para poder generar y construir leyes con la gente. Si es que hay alguien que no quiere hacer eso conmigo o con otros legisladores por una cuestión de sesgo político, ese ya no es un problema mío, sino del resto. Bueno, no, y aquí también creemos primero en esta pluralidad y segundo que si bien somos dueños de las cámaras, de las computadoras, el tiempo que nos regala la gente es un don tan valioso que no podríamos sino invitar a los distintos asambleístas, ¿no? Usted ha sido electa 2 veces y la segunda vez pasa una cosa muy curiosa porque en la primera vez usted ganó por un partido que estaba bajo un presidente, el señor Lenín Moreno, y después se tiene que hacer otro partido que era un poco oposición de este señor Lenín Moreno, expresidente de la República. Hábleme de eso que pasa en la política también, que a veces no pasa en los medios de comunicación, uno se puede ir del 8 al 2 al 4 y seguir siendo amigo con los colegas comunicadores, con los colegas escritores, artistas, pero en la política se rompen los padres. El hoy alcalde Yunda, o no se sabe si alcalde, decía a veces que se quedó huérfano de padre y madre cuando pasó esta ruptura entre Lenin y Rafael. ¿A usted cómo le fue este momento de Lenin cambiando de partido? Bueno, yo estaba absolutamente clara desde el principio en dónde me correspondía estar. Entonces, en ese sentido, yo no dudé un solo minuto en hacer lo que yo creía y creo que es correcto. Y evidentemente para mí el principio de la lealtad y mantener los principios es para mí lo fundamental. Si es que yo hay algo que puedo dejarles a mis hijos, es eso. Yo no les voy a dejar plata, no les voy a dejar herencia porque no tengo un centavo, trato de darles la mejor educación posible, pero la coherencia y la lucha por defender los ideales, yo creo que eso es lo más importante. Y es más Y si es fácil el que trabajo cuando uno está con el bando del gobierno. Siempre hay un bando que es el oficialista, llamado así por los medios, y hay el de la oposición. ¿Era más fácil cuando usted estaba ese primer año en el oficialismo o cuando de repente se vuelve ya la oposición? es que nunca, debo ser sincera, o sea, nunca nosotros estuvimos, digamos que del lado del oficialismo, porque esa ruptura fue muy, pero muy temprana. O sea, no pasaron creo que ni 2, 3, 4 meses a lo sumo en donde ya se empezó a evidenciar esa ruptura. Luego se hizo pública, pero ya desde un principio se veía venir un tema así, porque a lo interno ya veíamos que algo no andaba bien y que algo no encajaba. Entonces, yo te digo, yo creo que lo más rico de mi lado político ha sido, y de donde más he aprendido, aunque ha sido absolutamente duro, es hacer política de oposición. Una política responsable, ojo, pero de oposición, porque uno tiene el derecho de pensar de una manera y de mantener esa línea de pensamiento ideológico y demás. Pero a mí nunca me ha tocado, digamos que, estar del lado político siendo parte del oficialismo o del gobierno. Eso no me ocurrió, nunca. Y creo que esa parte me formó muchísimo en el ámbito político, pero debo decirte que ha sido absolutamente duro. O sea, nosotros no nos imaginábamos que algo así podía pasar y ha sido duro porque vino una época terrible de persecución, que todo el mundo lo sabe, una época en donde
nosotros pensábamos y queríamos cristalizar un proyecto político para profundizar en lo que se había logrado durante 10 años y de la noche a la mañana nos dimos cuenta de que eso ya no era posible. Entonces, hacer política y nacer en la política desde la oposición, digamos que es complicado, pero también significa un reto mayor. Y yo creo que aprendí muchísimo de eso, más allá de que ha sido difícil, no solamente en el ámbito político, digamos, en el ámbito grupal, sino también en el ámbito familiar e individual. No es fácil ser perseguido por tus ideales, no es fácil que te persigan porque tú piensas distinto a lo que piensa el gobierno de turno. Y eso es difícil y eso realmente sí afecta, pero creo que cuando uno tiene los objetivos claros en la vida, pues entonces tienes que seguir adelante, ¿no? Con todo lo que esto implica. Total, no, la persecución por lo que uno piensa, por el color de piel, por cómo uno nació, eso no tiene sentido alguno en el año 2021. Lo que sí es muy importante es esta persecución sin fin a la gente que entra en un delito, ¿no? Y especialmente con lo público, con la corrupción. Ese es el otro rol, entiendo, de los asambleístas, de los legisladores, el de fiscalizar, el de ver que se manejen bien el dinero de todos, ¿no? Y la función del gobierno en general. Por ejemplo, había esto de que ustedes llevaron al juicio político al ministro de Trabajo del gobierno anterior. Yo desde que soy niño me acuerdo que cambiaron de Congreso a Asamblea pasando por Montecristi, porque una de las ideas era que había que acabar con ese circo que pasaba muchas veces por televisión de lo que era el Congreso. Pero una de las ideas que yo siempre he tenido es que es un poco un teatro, un sainete, el juicio político, porque no sé cuáles son las consecuencias reales a las personas. Hay ministros a los que uno escucha que les han caído 2, 3 juicios políticos, que ministros que no pudieron vacunar en un año, cosa que hoy se ve que se está haciendo sin mayor problema, pero les cayeron 2, 3 juicios políticos y no les pasó nada, hoy viven en otros países incluso. Entonces, ¿para qué sirve un juicio político? ¿No perdemos plata cuando los asambleístas se dedican a eso? No, bueno, una de nuestras atribuciones, la segunda precisamente es el hecho de fiscalizar. Y esa es una gran responsabilidad que tenemos los asambleístas, porque eso significa precautelar también en este caso, entre otras cosas, del manejo de los recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, pero también precautelar del buen manejo de lo público en el Ecuador. Y esa es realmente una competencia, digamos que muy importante que nosotros como asambleístas tenemos. Es verdad que en muchos casos pasa lo que tú comentas. Por decirte algo, nosotros impulsamos un juicio político al exministro de Salud, a este señor que salió corriendo y que se fue de la noche a la mañana después de vacunar a sus familiares y amigos y demás, se fue corriendo y no le pasó absolutamente nada. Pero te digo que también ahí depende un poco de las fuerzas políticas que están en la Asamblea Nacional. Entonces, en esa época, lamentablemente, quien presidía la Asamblea Nacional era una persona afín al oficialismo, afín, en este caso, al gobierno de Moreno. Entonces, lo que hizo fue postergar y postergar y postergar el inicio de este juicio político. ¿Para qué? Para salvar al gobierno, a sus representantes. Entonces, una vez que se da paso a este juicio político, ya fue extemporáneo. ¿Por qué? Porque este señor ya se había largado del país. O sea, uno de Entonces, niño, claro, uno a sí. veces en el colegio dice, el profesor le caigo mal y por eso no pasé. Mi compañerito que le cae bien ya pasó. Pero no puedo creer que en la asamblea sea así. O sea, si uno le cae al gobierno de turno, al presidente de la asamblea de turno, a la bancada mayoritaria, se puede un poquito, digámoslo así, robar o hacer las cosas que se quiera aquí y te vas nomás después. No debería ser y no creo que nadie debe permitir aquello, pero lo que te digo es que en muchos casos lo que sí ocurre es el hecho de que las personas que están, y te digo lo que pasó en el periodo pasado, yo no quiero hablar más allá de lo que puedo, digamos que decir porque me consta y porque lo viví. Entonces, cuando nosotros presentamos esos pedidos de juicio político, pues resulta que estas personas que tenían el poder de decisión en la asamblea, tardaron en tomar precisamente esa decisión de llevar adelante este juicio político y pasó lo que pasó. En todo caso, el juicio sí se dio y digamos que los efectos de un juicio político son algunos. Es decir, el uno es que
se cesa de funciones si es que gana el juicio político y tiene los votos para el juicio político en contra de determinada autoridad. Si es que ese juicio político avanza, lo que hace es que el primer efecto es que le deja a esa persona sin esa función que estaba ostentando. El segundo efecto es que, dependiendo evidentemente del análisis, puede ser enviado eso a fiscalía para que se inicie un proceso de índole penal, si es que cabe o no cabe. Eso ya depende de otra función del Estado, que en este caso es la función judicial. Pero eso también puede ocurrir. En tercer término, los efectos de un juicio político cuando llega a darse es, por ejemplo, que una persona pierde los derechos de participación política por determinado tiempo. Es decir, no puede volver a ostentar un cargo público. Entonces, sí son realmente efectos, digamos, que van directo en contra de aquella persona que la Asamblea ha determinado se ha cometido algún tipo de irregularidad, ilícito o demás. No siempre se da, no siempre tenemos los votos. No solamente te pongo el ejemplo de este exministro, sino también del exministro de Economía, Richard Martínez. Hay 5 juicios políticos presentados en contra del ministro y no todos son presentados por la Revolución Ciudadana. 2 de ellos, me parece, o uno de ellos es presentado por legisladores de la Revolución Ciudadana, pero hay 3 más, son 5 en total. Y nunca se dio paso a el análisis de ese juicio político. Entonces, también depende un poco de las fuerzas políticas que lideran la Asamblea Nacional y de la voluntad política que exista para llevar adelante estos procesos de transparencia. Pero eso no significa que el trabajo de legislar no sea importante. Es importante y yo creo que es vital para mantener la transparencia y la verdad el tema del manejo de lo público, pero no siempre depende de la voluntad de una fuerza política o de la voluntad de un legislador, sino que depende de la voluntad, digamos, que de quienes conforman la Asamblea Nacional, porque para que esto ocurra se necesita votos y los votos evidentemente no vienen solamente de un sector, sino que es la suma de sectores los que producen este efecto. Entonces, también por eso es que se llama político, o sea, es un juicio político porque también tiene ese carácter político y evidentemente hay personas que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo y sucede lo que sucede. En todo caso, esto es lo que ocurre, pero a mí me parece que la función nuestra de fiscalizar es una función de absoluta responsabilidad con la ciudadanía, sobre todo en función de la transparencia. Usted hablaba de la palabra política, Marcela, y claro, por eso a veces uno tiene ese sinónimo en peyorativo un poco de la política, por esta sociedad, esto rocambolesco, pero nada bueno, ¿no? Que viene bien en la literatura, en la ficción, pero no en la vida diaria. Ahora veo que es un poquito lo que ocurre en la Asamblea, como lo que puede pasar en otras áreas, ¿no? Como en lo legal y en el caso puntual de la capital de los ecuatorianos en Quito, por ejemplo, esto nos ha llevado a que ahora hay 2 alcaldes, el otro día se hizo 3 ofrendas florales a los héroes del 2 de agosto, a los caídos, por estas peleas. Usted como asambleísta de Pichincha, entiendo que esta provincia le es particularmente de su preocupación, de su interés, aquí está su electorado principal. ¿Qué piensa de lo que ocurre con el alcalde de Quito? ¿Qué se puede hacer como asambleísta o solo puede mirar y este es un problema de otras instancias? Puedo opinar, pero son funciones distintas y los gobiernos autónomos descentralizados tienen su propia lógica y una lógica que no es potestad, en este caso, de la Asamblea Nacional. Pero por supuesto y evidentemente me preocupa lo que está ocurriendo en la capital. Me parece que aquí hay un problema serio de vanidades, de egoísmo y de irresponsabilidad, y hay que decirlo de esa manera. Nosotros durante 4 años hemos sufrido los efectos de ser juzgados, entre comillas, sin el debido proceso, y esto lo hemos sufrido en carne propia. Y es por eso que nosotros, y en este caso los miembros del Consejo Metropolitano que integran a la Revolución Ciudadana, no se prestaron para este sainete y para esta burla a la ciudadanía de votar a un alcalde y poner al que un grupo de personas quería solamente porque les dio la gana y porque es su amigo. Y para ellos manejar Quito. Nosotros tenemos que ser respetuosos del debido proceso porque lo hemos vivido en carne propia y sabemos lo que eso significa. Y sabemos lo doloroso que es cuando no se hace justicia de verdad. Entonces no podemos prestarnos a una cosa así, más allá de que lo hemos dicho con absoluta claridad, Yunda no es de la Revolución Ciudadana,
Él no fue electo por la Revolución Ciudadana, y ahí tomo tus palabras de lo que tú decías antes, cuando él manifestaba y decía que se siente huérfano porque no sabe si es que con la mochila atrás de irse con el papá o con la mamá. Él también se fue. Él fue uno de los primeros que se fue de la Revolución Ciudadana, siendo todavía asambleísta. Así que Yunda no ha sido elegido por la Revolución Ciudadana. Nosotros lo único que estamos haciendo es respetando el debido proceso, no apoyando en particular a la persona. Pero si es que nosotros debemos y hablamos de respetar el debido proceso, lo primero que se debe hacer es respetar la voluntad popular. Y les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste, hay un alcalde que fue elegido por la gente. Y eso es lo que se tiene que respetar. Yo creo que Quito tiene realmente preocupaciones demasiado serias. Los problemas de la ciudad no esperan. Tenemos una crisis sanitaria terrible. Hace 2 días escuchaba en las noticias que la variante Delta ya es comunitaria en Quito, y resulta que nosotros, bueno, no nosotros, ellos están preocupados en querer tener el puesto del alcalde, porque no les gusta el alcalde que la gente eligió. Y eso no es correcto. Como ciudadano, ¿usted piensa que debería llamarse a elecciones o algo similar para volver a elegir un...? Debería primero ser la justicia la que dirima este caos. Es decir, seguir el alcalde actual hasta de que la justicia no lo acuse de algo formalmente. Pero sin presiones políticas, ¿me entiendes? Y si es que la justicia determina que el alcalde tiene que seguir siendo Yunda, déjenle, por Dios, gobernar. Porque la gente lo que necesita es solución a sus problemas. La gente se está muriendo del hambre, la gente no tiene trabajo. Hay más de 5 millones de personas que están en el desempleo o que tienen un trabajo informal. 5 millones. Y uno de los índices más altos de desempleo está aquí, en Quito, en la capital. La gente no tiene trabajo, la gente se muere de hambre, la gente no tiene la posibilidad de curarse cuando tiene COVID, la gente se está muriendo. Y nosotros o ellos están pensando en una cuestión absolutamente irresponsable de quedarse con el carguito. No es correcto. Eso no es política ética, no es una política seria. Y yo creo que los problemas de la ciudad no pueden esperar. Dejen de lado los egoísmos, dejen de lado las vanidades, preocupémonos de lo realmente importante y dejemos de ser irresponsables con la ciudad. Eso es lo que yo creo. No estoy defendiendo a nadie. Yo creo que la justicia es la que tiene que dirimir, pero debemos aceptar lo que dice la justicia y no seguir maquinando y pensando qué más hacemos para votarle, no votarle. Por Dios, ¿hasta cuándo? Eso no es la política real. Eso no es lo que la gente quiere de los políticos. Por eso la política está tan desprestigiada. Porque la gente realmente ve que es un puñado de personas que lo único que hace es tratar de servirse de la política para beneficio personal, dejando de lado los intereses ciudadanos. Eso no es hacer política. Eso no es responsable, eso no es ético, y eso también está ocurriendo ahora en Quito. Gracias, Marcela, por ese parecer, esas opiniones. Ojalá les lleguen a los 2 alcaldes y a los 2 actuales alcaldes y se pueda llegar a una situación que sea buena para la ciudad. Pero usted hablaba de la realidad, el desempleo. El COVID ha causado desempleo en todo el país, en todo el mundo, en todo el planeta, no importa en el primero, tercero, segundo mundo, lo que llames, eso hay desempleo, producto de la pandemia. Pero el Ecuador ya lo arrastraba, producto de lo que usted quiera decir, el gobierno anterior, las situaciones regionales, económicas del país. Por suerte, usted asambleísta ahora está en la Comisión de los Derechos del Trabajador y la Seguridad Social. Es decir, que si bien no puede hacer mucho en los juicios políticos que se le escapan de su mano y se le escapan los personajes antes de ahora, sí se puede hacer del trabajo, de la seguridad social. ¿Qué se hace en esta comisión y qué hace Marcela Holguín, la asambleísta, a favor de esto? ¿Qué cosas tangibles los ciudadanos vamos a percibir, por decirle algo, al finalizar el periodo hasta 2025? A ver, en el primer periodo de la asamblea, los 2 primeros años, yo estuve en la Comisión de Derechos Colectivos. Y en esa comisión básicamente lo que nosotros hicimos y lo que yo rescato de ahí fue, por ejemplo, las propuestas y el análisis de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se hizo, que fueron enviadas en ese entonces por el expresidente Moreno. Los 2 últimos años, porque digamos que en el trabajo de los asambleístas se divide de los 4 años en 2. 2 años en una comisión, 2 años en otra comisión o en la misma, pero se hace, digamos, que una reestructuración interna. Una consulta ahí, Marcela. Era una ley que una consulta ahí. Era una ley que reestructuraba la ley anterior de comunicación
que fue impulsada por el presidente Correa, que era una de sus batallas. ¿Por qué usted Exactamente. modificaba esa ley que fue creada por quien era el padre político del partido al que usted pertenece? Exactamente, lo que se hizo, había una ley de comunicación que estaba en vigencia y Moreno, en estricto apego a la Constitución y a las atribuciones que él tenía como presidente, envió desde la presidencia el legislativo, perdón, del Ejecutivo, una ley de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación que estaba vigente. Entonces, las discutimos, había temas en los que estábamos de acuerdo y otros no, pero esa es la idea. Y eso es lo que se hace precisamente en una comisión, ¿no? Una comisión está conformada por diferentes miembros de diferentes partidos políticos. Entonces, de aquí, evidentemente, unos defienden una cosa, promueven otra y demás. Y la idea es llegar a tener ojalá un consenso en el momento de la aprobación de las leyes. Y cuando eso no pasa, pues digamos que las reformas o los artículos se aprueban en función de los votos que existen, ¿no? Y lo que se hizo en ese primer periodo de la Asamblea yo desde la Comisión de Derechos Colectivos, uno de los temas más rescatables, no el único, fue las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, presenté reformas a la Ley de Discapacidades, de las que te estaba comentando y demás. En el segundo periodo de la Asamblea pasada, a mí me envían a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Y me quedé en esa comisión los 2 últimos años del periodo anterior y básicamente lo que hicimos fue varios temas de reformas en lo que tiene que ver con leyes destinadas al tema de trabajo, de la seguridad social y demás. Y este año, me volvieron a poner en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Voy a estar 2 años más en esa comisión. E insisto, a mediados del periodo se verá nuevamente, dependiendo de digamos que de la medición de fuerzas internas, a dónde te envían, porque esa es potestad de quienes, digamos que controlan la Asamblea Nacional. En este momento, la presidenta es de Pachacuti y quienes tienen de una manera, digamos, el control del legislativo es precisamente esa fuerza política porque ellos son quienes están ostentando la presidencia del legislativo. ¿Qué se hace en mi comisión? En mi comisión sobre todo se trata temas que tienen que ver con el índole laboral. Es importantísimo y nosotros nos dedicamos precisamente los 2 años pasados y los dos de este periodo actual en pensar en propuestas que puedan ayudar precisamente a salir de la crisis que estamos atravesando todos los ecuatorianos en cuanto al desempleo. Decíamos que son alrededor de 5 millones que están desempleados o que no tienen pleno empleo en el país. Y esa es una realidad lacerante para el Ecuador, porque la gente no se está muriendo del hambre, la gente no En el tiene la periodo posibilidad de anterior trabajar. se habilitó, ahora veo que también debe haber participado en eso, las leyes para que se pueda hacer una contratación parcial, se puedan hacer unos modelos de contratación que buscaban rehabilitar el empleo precisamente en pandemia. Hoy está, entiendo, de nuevo en debate eso, de si se puede permitir o no ciertos modelos de contratación. ¿Qué piensa el asambleísta Marcelo Holguín? Todavía no está en debate porque nosotros estamos esperando la propuesta del Ejecutivo en este sentido. Se ha hablado que desde el Ejecutivo van a enviar una ley de oportunidades laborales, así es como ellos la han llamado. Nosotros estamos pendientes y expectantes a que esto ocurra. Es más, nos parece que ya se han tardado demasiado tiempo en enviar esta ley, tomando en cuenta las necesidades acuciantes que tiene la población en términos de empleo. Hay posibilidades. Una de las posibilidades es aquella que tú manifiestas. Habrá que ver si es que la Constitución lo permite. Recuerda tú que este librito que nosotros tenemos aquí es el que nos rige a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada que no esté aquí, ni saltarnos cosas que tenga precisamente nuestra Constitución, porque es la Carta Magna la que nos rige absolutamente a todos. Entonces, hay temas que hay que ver si es que son constitucionales o no, si es que se puede hacer o no, y en función también de las necesidades que la gente tiene. Yo, por ejemplo, que he hecho desde la Comisión de los Derechos Colectivos y la Seguridad Social, defender, por ejemplo, el tema de las liquidaciones justas para los trabajadores. Tú recordarás que en los últimos 2 años pasados, a propósito de la pandemia, muchas empresas empezaron a votar a sus trabajadores. Y el problema es que evidentemente uno puede decir, la empresa tiene la potestad de prescindir de sus trabajadores si es que no tiene una situación económica estable que permita precisamente mantener esa mano de obra. Hasta ahí no hay ningún problema.
Esa es una potestad que evidentemente tiene, digamos que en este caso, el empleador, pero también tiene la responsabilidad, ese mismo empleador, de cubrir con todo lo que estipula la ley al momento en que está despidiendo a un trabajador, entre otras cosas, darle la liquidación justa por el tiempo que trabajó en la empresa. Y eso es algo que lamentablemente no ocurrió en los 2 años pasados. Entonces hubo muchísima gente, miembros de empresas y demás, que se acercaron hasta mi despacho para eso, para pedirme ayuda en estos temas, y nosotros abanderamos causas y luchas de muchísimos trabajadores a nivel nacional en el país, precisamente exigiendo de que los empleadores cumplan con darles y otorgarles esas liquidaciones justas y no esas liquidaciones de miseria que en muchos casos recibieron los trabajadores del país. Yo te pongo un ejemplo, un trabajador que estuvo como, ya no me acuerdo bien, pero fueron como 10 o 11 o 15 años en una empresa súper reconocida de Guayaquil, y que le faltaba, me parece que meses ya para jubilarse, lo despidieron después de 16, 15 años de trabajo con menos de $1,000, con menos de $2,000 y con una caja de chocolates, cuando le correspondía recibir alrededor de $12,000 de liquidación. Eso no puede pasar. Entonces nosotros nos abanderamos de esas causas e hicimos también, propusimos reformas en ese sentido para que la ley se respete y para que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados. En este periodo nosotros estamos trabajando en una ley para el fortalecimiento del trabajo autónomo, una ley que la vamos a presentar, si es que Dios quiere, ya en 1 o 2 semanas, porque la tenemos listita. Hemos trabajado esa ley precisamente con los trabajadores autónomos, con las asociaciones de los trabajadores autónomos, para preguntarle nuevamente a ellos qué es lo que les hace falta que no esté en la ley y que pueda significarles un mejoramiento de su calidad de vida y de la forma en la que hacen su trabajo. Entonces hemos hecho esas socializaciones, tenemos ya una propuesta lista que la presentaremos en un par de semanas y que va en ese sentido, precisamente pensando en fortalecer el trabajo autónomo en el país, en una situación y en un momento en donde evidentemente por la pandemia, por la crisis económica generada, entre otras cosas, también por la pandemia, el aumento de la informalidad es evidente en el país y en la ciudad. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta ley, que fue un poquitito antes de que empiece la pandemia, el año pasado, en marzo del año pasado, nosotros lo hicimos porque las estadísticas nos demostraban que el 50% de la población económicamente activa, que en este momento está en el país, son personas que trabajan en temas de informalidad o de trabajo autónomo. Y en ese entonces era el 50% y resulta que no había ninguna ley que los proteja. Imagínate después de 1 año y medio de pandemia. Ese 50% evidentemente habrá subido, al menos diría yo, en un 10%. Entonces, cada vez son más los trabajadores autónomos, porque una persona que no tiene trabajo no se queda en su casa muriéndose del hambre. Emprende, hace algo para sobrevivir, para dar de comer a su familia, a sus hijos, para mantener los estudios de sus hijos y demás. Entonces, esa cifra debe haber aumentado y nos parece que lo responsable desde la Asamblea es precisamente eso, presentar una alternativa de ley que pueda proteger a este sector tan amplio de la sociedad. Asambleísta, yo le quiero agradecer muchísimo por sus comentarios, por compartirnos sus aprendizajes de la Asamblea, de cómo funciona. A mí me queda claro de el inmenso trabajo, la inmensa responsabilidad que usted tiene, ¿no? Primero esta ley, acertar la ley para que de verdad sea beneficiosa, por ejemplo, esta del empleo autónomo, para seguramente más del 60-70% de la población en el día de hoy, agosto 2021. Y después toda la parte política, ¿no? De llevar a que pase de la comisión a hacer una ley que entre en los libritos de las leyes oficiales del país. Para concluir, quiero conocer cómo funciona la autoridad en el partido político, porque usted en un canal conoce los jefes, ¿no? Los editores, detrás de cámaras, a veces llama hasta el dueño de la plata por alguna razón, pero en el caso político entiendo que tanto Rafael Correa como el mentor político del partido hoy llamado UNES, inicialmente la Revolución Ciudadana, y también Andrés Arauz, que fue la principal figura, lo vamos a tener en casa además aquí en un par de semanas, así que le quiero consultar acerca de cómo funciona con estos dos personajes que son las cabezas políticas del proyecto. Bueno, nuestra cabeza política indiscutiblemente es el expresidente Rafael Correa. Él es nuestro líder, él es el líder del partido de la Revolución Ciudadana.
Nosotros vamos de aquí en un par de semanas a hacer una convención para cambiar precisamente los estatutos, para oxigenar el tema del partido y todo, pero quien nos dirige es el expresidente Rafael Correa. Tenemos también, evidentemente, una amplia participación, existe democracia interna dentro del partido, como existe en cualquier parte, ¿no? Es decir, nosotros podemos estar muy de acuerdo con muchísimas cosas, en otras probablemente podemos discrepar y demás, pero hay una línea política clara, hay una línea política sólida, que en este caso son los preceptos que rigen a la Revolución Ciudadana. Nosotros creemos en el progresismo, nosotros creemos en la justicia social, nosotros creemos en la equidad, y eso es un poco lo que nos identifica y lo que nos hace estar en este lado de la historia, que para nosotros evidentemente es el correcto y siempre lo vamos a decir. Y sí, se toman decisiones que son decisiones en muchos casos que se toman desde arriba, pero que son consultadas en varios espacios, entre ellos en el Buró Político, en el espacio de quienes conformamos la Asamblea Nacional, en espacios provinciales, entre la militancia también. En este momento, insisto, nosotros estamos haciendo este amplio proceso de democratización, precisamente, en donde estamos preguntándole a nuestra militancia, a la gente, a personas que tienen alguna afinidad con la Revolución Ciudadana, qué debemos cambiar, qué debemos apoyar, qué debemos profundizar. Y en este sentido, digamos que es una construcción que la hacemos en colectivo, pero insisto, con determinados principios que son los principios que nos rigen y que nos hacen estar de este lado de la historia. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos a tener aquí al candidato a la presidencia, Andrés Arauz. Y no sé si usted puede hablar con su jefe, Rafael Correa, o con su líder político. Cuéntele cómo ha sido la experiencia en casa para ver si podemos charlar con él. Una parte importantísima de cuando uno se lanza a la carrera política, si a mí me pasa lo mismo que a usted en unos 10, 20 años, cuando ya lo de las entrevistas políticas se me haya agotado. Cómo ganar las elecciones es vital y el economista Rafael Correa, sin duda, más allá del gusto político, ha sabido cómo ganar elecciones. Marcela, yo le quiero agradecer muchísimo a usted, le agradezco también a las marcas que nos auspician para permitir tener estas entrevistas. Me debes del bolón, ¿ah? No me voy a olvidar de eso. No, estaba pendiente también el brolón, muchísimas gracias a Productos del Chef, tienen estos deliciosos productos usando el verde, ¿no? Ecuatoriano, ya le llega uno, Marcela. Y muchísimas gracias por sus aprendizajes. Más allá del pensamiento político, creo que es muy importante poder aprender de quienes están haciendo algo para que si a uno le toca hacer o incluso criticar, tener más razones, ¿no? Ya nos ha explicado usted, por ejemplo, todo lo difícil que es meter una ley o meter un juicio político más allá de las intenciones personales o del partido y del grupo. Marcela, muchísimas gracias. Unas últimas palabras que le quiera decir a usted, a sus mandantes, a su ciudadanía, a sus votantes. Bueno, primero agradecerte por este espacio, realmente me he sentido muy cómoda. Qué importante es poder conocer a profundidad a una persona antes de emitir juicios de valor, porque nosotros podemos estar en desacuerdo con las creencias que esa persona pueda tener, pero no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Atrás de un político siempre va a estar una familia, van a estar hijos, van a estar papás, y no dejamos de ser seres humanos, y en muchos casos también ese estigma nos afecta muchísimo desde el lado personal, desde el lado familiar, a mí como mamá y demás. Yo siempre digo, y esto es algo que es lindo porque nosotras, como te decía, somos como hermanas con Gisela Bayona. Gisela es mi hermana del alma. Y nosotros pensamos completamente distinto. Y la gente siempre nos dice, ¿cómo pueden ser tan amigas si piensan distinto? Eso es lo lindo de las relaciones humanas. Respetar lo que cada uno piensa sin tratar de cambiar al otro, pero quitándonos y dejando de lado esos estigmas que tanto daño nos hacen. Entonces, porque en definitiva todos somos seres humanos y todos tenemos corazón y a todos nos afectan y nos duelen muchas cosas. Y en muchos de los casos, las cosas que nos afectan y nos duelen son más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Entonces yo creo que eso es bien importante. Otra cosa que solamente quería decirte, sí, yo admiro profundamente a Rafael Correa, pero no solamente porque él ha sabido ganar elecciones, porque se ha quedado en el corazón de la gente, y eso es lindo, y porque yo he visto cambios en favor de la ciudadanía. Y en tercer término,
Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que nuestro compañero Rafael pueda estar en este espacio. Le voy a dar las mejores referencias, así que de mi parte lo voy a hacer y me comprometo a eso. Y un último favor, pues saludos a Andrés. Andrés por cuestiones familiares no está viviendo en el país, él está terminando su maestría, su doctorado, mejor dicho, en otro lado. Así que bueno, pues tú lo vas a ver, salúdale muchísimo de mi parte y somos también compañeros de lucha, ¿no? En este proceso que nos une de transformación de la patria en beneficio de la gente que menos tiene. Te agradezco muchísimo, realmente he disfrutado de estar aquí. A usted, Marcela, la dejo trabajar, le agradezco muchísimo y le haremos llegar los saludos a Andrés y ojalá también podamos charlar aquí pronto con Rafael. Entonces, hasta pronto, Marcela, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos miran, a seguir trabajando con cuidado y cuando no hay que salir, a seguir en casa hasta que esto pase. Muchísimas gracias. Abrazo.